La encefalopatía hipóxico-isquémica realmente es un trastorno neurológico en el que el diagnóstico temprano de los factores de riesgo, el abordaje terapéutico es muy importante para evitar las secuelas neurológicas en los niños. Es por eso que esta mañana quiero traerles el tema de encefalopatía hipóxica y su impacto en el neurodesarrollo. La asfixia perinatal es una de las principales causas de mortalidad en la etapa neonatal y la encefalopatía hipóxica es una de las principales causas de secuelas neurológicas que duran a lo largo de la vida de los niños. Conocemos como encefalopatía hipóxico-isquémica al síndrome que va a ser caracterizado por disfunción neurológica secundario a un proceso de hipoxia o de isquemia cerebral. Es importante que haya un antecedente de un evento centinela que desencadena la hipoxia o la isquemia y manifestaciones neurológicas. La mayoría de los antecedentes de hipoxia van a ocurrir en el periodo fetal y en el periodo del parto, alrededor de un 80 a un 85%, y en la etapa neonatal alrededor de un 10 a un 15%. Entre los más comunes tenemos, por ejemplo, los factores preparto, la hipertensión, la anemia materna, la isoinmunización, hemorragias agudas, infecciones maternas, diabetes, la ruptura prematura de membranas, gestación posttérmino, y en los factores intraparto, las distocias de presentación, la actividad fetal disminuida, la frecuencia cardíaca fetal anormal, el meconio, la hipertonía uterina, el prolapso de cordón, los circulares de cordón. Van a tener todos distintos mecanismos, ¿verdad? Algunos van a haber alteración del flujo placentario, va a haber interrupción de la circulación fetal, alteración en el intercambio gaseoso a nivel de la placenta, deterioro de la oxigenación materna y también en la etapa neonatal el mecanismo también puede ser una incapacidad de adaptación de la circulación fetal a la circulación neonatal. Existen, bien conocidas por ustedes, distintas clasificaciones de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Es de mencionar que estas son de valor pronóstico, ¿verdad? No tienen una validación científica, son escalas pronósticas. La más conocida en nuestro medio es la escala de Sarnat, ¿verdad? Pero también tenemos la escala de Thompson, la escala del Instituto Nacional Infantil de la Salud y el del Consenso Iberoamericano de Neonatología. Estas escalas lo que van a hacer es una evaluación clínica neurológica del paciente y en particular pues a mí me gusta mucho la de Sarnat. Esta es la única que incluye un estudio neurofisiológico como es el electroencefalograma, y realmente para nosotros como neurólogos la actividad cerebral es de mucho valor en cuanto al pronóstico del niño. Esta es la escala de Sarnat, pues ya conocida por ustedes, ¿verdad? Se divide en 3 estadios: estadio 1 leve, estadio 2 moderado, estadio 3 severo, y esas son las variables neurológicas que evalúa. Tenemos el nivel de conciencia, el tono muscular, los reflejos tendinosos, las mioclonías, la presencia o no de convulsiones, etc. Recuerden que es una escala pronóstica, ¿verdad? Tiene una evidencia clase 3 y se dice que los recién nacidos que se encuentren clasificados en una encefalopatía hipóxico-isquémica leve o grado 1 tienen una mortalidad de alrededor del 0%, y las secuelas neurológicas van a ser más que todo trastornos del neurodesarrollo, trastornos en la conducta, en el aprendizaje, en un 6 a un 20%. Los recién nacidos que se encuentren en el estadio 2 van a tener una mortalidad del 3%, y las secuelas neurológicas se van a presentar de un 20 a un 40%. Y el estadio 3 va a tener tanto una mortalidad como unas secuelas neurológicas en un 50 a un 75%. Es bastante frecuente. En el país contamos con los datos estadísticos de la encefalopatía hipóxico-isquémica y de las causas y de
de la variable. Lastimosamente no contamos con estudios clínicos que nos hablen de la incidencia ni de las secuelas. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año hay 4 millones de recién nacidos que presentan asfixia, de los cuales 800.000 van a desarrollar secuelas neurológicas. Del 15 al 20% de los recién nacidos de término que sufren asfixia van a fallecer, y un 60% de los recién nacidos pretérmino. Y de un 25% de los que sobreviven van a presentar déficits neurológicos y déficits neurológicos significativos. La incidencia de encefalopatía hipóxico-isquémica en los países desarrollados es de 1 a 8 por 1000 nacidos vivos, y en los países en desarrollo hasta 26 por cada 1000, bastante frecuente, y alrededor del 60% fallecen. En nuestro país pues contamos lastimosamente con su registro de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Estos son algunos de los datos proporcionados por algunos colegas, en los cuales del Hospital Nacional de la Mujer, en el que observamos el total de nacimientos por año, por poner un ejemplo, el del 2016 de 13.961. En el año 2016 se reportaron 3 encefalopatías hipóxico-isquémicas. Un total de asfixias no especificadas de 39, asfixias severas de 4, total de asfixias 43. Si nos vamos a los datos de países en desarrollo que reportan que de 1 en 8 por 1000 recién nacidos vivos, estamos en datos sumamente bajos, ¿verdad? Entonces, les dejo la pregunta: ¿estamos diagnosticando la encefalopatía hipóxica? ¿La estamos clasificando como una asfixia severa? ¿Verdad? Esos son datos importantes para ustedes que trabajan en los servicios de neonatología, porque pues habla sobre los predictores neurológicos de estos niños por las secuelas. En cuanto a la fisiopatología, pues el evento hipóxico va a provocar una cascada bioquímica, ¿verdad? Posterior al evento hipóxico hay una fase primaria de daño neuronal en la cual hay disminución del ATP, hay un influjo de sodio a nivel de la neurona, esto va a provocar edema de la neurona, hay influjo de calcio intracelular, provoca también daño mitocondrial, y esto es conocido como una fase primaria. Posteriormente, a las 2 horas, viene una fase de latencia en la cual hay una cierta recuperación del metabolismo oxidativo, y esta es llamada una ventana terapéutica en la cual podemos instaurar medidas de neuroprotección como la hipotermia terapéutica. Posteriormente, ¿verdad?, se restablece, hay una reperfusión en la cual la liberación de radicales libres de oxígeno va a provocar que haya mayor daño de la célula, provoca necrosis y apoptosis, y eso se conoce como la fase secundaria. Ahora, ¿de qué va a depender el daño a nivel del cerebro? De la magnitud del evento, ¿verdad? Hipertensión materna, circulares de cordón, líquido meconial. La edad gestacional es muy importante. El daño neuronal va a ser muy distinto tanto en los recién nacidos de término como en los pretérminos. En los pretérminos pues hay un mayor daño en la corteza cerebral, en la neurona, y en los recién nacidos de término es más frecuente en la sustancia blanca, ¿verdad? También corteza cerebral, pero se afecta más la oligodendrodia. La circulación vascular también va a ser muy importante, se van a dañar más aquellas áreas que son de circulación terminal, ¿verdad?, como la corteza perirrolándica, los ganglios basales, el tallo cerebral. Ahora, traspolando la fisiopatología que hemos hablado con la evolución clínica del paciente, vamos a conocer distintos estadios evolutivos. El estadio inicial, en el cual van a predominar signos de afectación biohemisférica, va a haber una alteración del estado de alerta severo del paciente, respiración periódica, hipotonía generalizada, hipoactivo, y alrededor del 50% pueden presentar crisis. De 12 a 24 horas hay una aparente mejoría del estado de alerta del paciente. Hay apertura ocular, pero no fija mirada, hay ausencia de seguimiento o de respuesta a estímulos externos, y también puede presentarse convulsión, pausa de apnea, hipotonía y debilidad muscular. En las 24 a 72 horas es cuando existe el máximo riesgo de muerte. Hay una máxima alteración del nivel de alerta, un coma profundo,
hay también ausencia de los reflejos del tronco encefálico, como por ejemplo una respuesta pupilar fotomotora anormal, puede haber dilatación, hay ausencia de los reflejos oculocefálicos, oculovestibulares, respiración atáxica, todo esto por afectación del tallo cerebral. Y en este momento es cuando usualmente hacemos la primera ultrasonografía transfrontalar y observamos los datos de hipertensión intracraneal. Después de 72 horas hay una mejoría progresiva a lo largo de las semanas y de días. Suele persistir un estupor leve o moderado, predomina la hipotonía generalizada y la debilidad muscular, y también podemos observar que son aquellos pacientitos que ya empiezan con dificultad para la deglución, presentan eventos de apnea, ¿verdad? Y esto es por afectación también de los pares craneales bajos. Ahora, los tipos de lesiones que van a haber a nivel cerebral van a depender tanto de las lesiones anatomopatológicas como de las características en la neuroimagen. Tenemos la necrosis neuronal selectiva, la lesión cerebral parasagital, el status marmoratus, la necrosis isquémica focal o multifocal, la leucomalacia periventricular y el infarto hemorrágico periventricular. Y he tratado de sintetizar pues, lo más posible cada una de estas lesiones. Por ejemplo, la necrosis neuronal selectiva es más frecuente en los recién nacidos de término. La localización va a ser en la corteza cerebral, hipocampo, bulbo raquídeo, y el correlato clínico pues, va a ser un paciente con estupor, coma, hipotonía, y si hay datos de afectación del tallo cerebral vamos a observar alteración oculomotora, trastornos en la deglución, pausas de apnea. Las secuelas generalmente van a ser hemiplegia, cuadriplegia espástica, puede o no haber retraso mental, convulsión, déficit visoespaciales, auditivos, distonía, ataxia. Y en esta imagen que les traigo de esta corte axial de la resonancia, quiero que observen estas hiperintensidades a nivel de los centros semiovales y de la corteza pelirrolánica, que es lo que corresponde a una necrosis neuronal selectiva. La lesión cerebral parasagital, que es más frecuente en los recién nacidos de término, y en esta la lesión va a ser en la convexidad superior y medial de la corteza cerebral. En esta imagen pues vemos esas hiperintensidades en este corte coronal que involucra tanto corteza como sustancia blanca. El correlato clínico pues va a ser un pacientito que va a presentar de forma inicial una debilidad proximal de extremidades superiores y posteriormente pues presenta debilidad de las extremidades inferiores, y la afectación que vamos a tener, las secuelas, van a ser generalmente parecias proximales de miembros superiores, y posteriormente hay una espasticidad de las extremidades inferiores, y en los cuadros pues, muy severos puede haber también una cuadriparesia espástica. El status marmoratus es más frecuente en los recién nacidos de término, y esta pues, va a ser una destrucción de los ganglios basales. El término status marmoratus pues, es por el tipo de lesión anatomopatológica que se observa esta característica. Y al afectar ganglios basales, lo que vamos a tener son síntomas extrapiramidales, corea, atetosis, distonía. Las secuelas, un 30% van a ser cuadriparesia espástica, pueden tener coeficiente intelectual normal, y también podemos tener este tipo de distonías atetósicas o con manifestaciones como la corea. En estos cortes axiales que les traigo, esta es una imagen de cómo se ven de forma normal los ganglios basales. Se ven así de hiperintensos, ¿verdad? Y estas de acá abajo son las secuelas de la encefalopatía hipóxica. Si observan, la hiperintensidad de los ganglios basales en esta secuencia es de mucho menor intensidad en comparación a la de acá. Igual en este, ¿verdad? Acá tenemos los ganglios basales, tálamo, ¿verdad? Y acá observamos cómo disminuye la hiperintensidad de la cápsula interna, y hay hipointensidades también anormales en los ganglios basales. La necrosis isquémica focal o multifocal es más frecuente en los recién nacidos de 28 semanas. Generalmente va a ser secundaria a infartos que irónicamente siempre
la mayoría de veces es en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, como lo observamos acá en estas imágenes. Acá este es el territorio de la arteria cerebral media izquierda, y los datos clínicos pues van a variar. Generalmente van a presentar crisis convulsivas de forma inicial, y posteriormente, a medida que ellos crecen, pues vemos los déficits focales. La leucomalacia periventricular, que es más frecuente en los recién nacidos pretérminos, esta va a ser una afectación de la sustancia blanca cortical. Acá vemos este corte axial de esta resonancia, en la cual observamos estas hiperintensidades periventriculares. La manifestación clínica va a ser hipotonía, va a haber paresis de miembros inferiores, y la evolución clínica pues va a ser adiplejías espásticas, y en los casos graves también puede ser cuadriplejía, y también con déficit visual por afectación de las radiaciones ópticas. El infarto hemorrágico periventricular, este va a ser más frecuente en los recién nacidos pretérmino, es muy parecida a la leucomalacia periventricular, lo único que esta es asimétrica en comparación a la leucomalacia ventricular, y se puede acompañar o no también de hemorragias de la matriz germinal, o también de infartos focales. Ahora, lastimosamente contamos con pocos estudios que nos hablen de las secuelas neurológicas del paciente que ha sufrido eventos hipóxicos. Estos son algunos de los más importantes, de los que he sacado algunos datos. Por ejemplo, la parálisis cerebral va a ser la secuela más frecuente posterior a una encefalopatía hipóxica. Va a ser generalmente secundaria a afectación de los ganglios basales, y es importante que conozcamos que hay escalas para evaluar al paciente con secuelas neurológicas, como la parálisis cerebral infantil, que es la escala motora gruesa. Los trastornos de la alimentación van a ser también muy frecuentes, desde afectaciones muy leves, que son niños que les dificulta la deglución, que tienen tos frecuente, catalogados con reflujo gastroesofágico severo a edades tempranas, hasta aquellos pacientitos que van a necesitar sonda de gastrostomía. Epilepsia también es otra de las secuelas frecuentes. Alrededor del 40% de los pacientes pueden presentar epilepsia. Las secuelas también sensoperceptuales, ¿verdad? Déficits visuales, desde cegueras corticales, también neuropatías ópticas o hipoacusias neurosensoriales son de las afectaciones de las secuelas más leves. Y también se describen secuelas neuropsicológicas. Va a ser de las afectaciones más frecuentes en las encefalopatías hipóxicas leves, y vamos a tener trastornos del aprendizaje, déficit en la lectoescritura. Ahora, pues conociendo ya todo esto de lo que hemos hablado, es importante que nos establezcamos retos a futuro, ¿verdad? Lo primero es realizar una identificación adecuada de los factores de riesgo que tengan las madres, ¿verdad? Es importante prevenir la encefalopatía. Hay que diagnosticarla adecuadamente. ¿Qué sucede con aquel recién nacido, ¿verdad? de término, que ingresa al área de mínimos, por ejemplo, y presenta en las primeras horas de vida trastorno para la deglución, dificultad respiratoria, tiene que ser bajado a la unidad de cuidados intensivos, posteriormente es necesario ventilarlo, y presenta convulsión en la primera hora de vida? Lo catalogamos muchas veces como una taquipnea, como una neumonía congénita, posteriormente convulsión neonatal. ¿Estaremos realmente ante un pacientito que presentó una encefalopatía hipóxica? Sería importante ver aquellos factores de riesgo neurológico. Hablemos de la terapia neuroprotectora en el país. Realmente estamos haciendo poco, ¿verdad?, en cuanto al tratamiento neuroprotector. La hipotermia terapéutica aún no es una terapéutica avalada, mas sin embargo tiene evidencia científica, ¿verdad? Hay metaanálisis que apoyan el uso de la hipotermia terapéutica en el país. Y pues por último, establezcamos también clínicas, ¿verdad?, en las instituciones en las cuales demos un seguimiento a estos pacientitos que han sufrido de encefalopatía hipóxica. Y pues eso es lo que les traía esta mañana. Espero que haya sido de su agrado y que sea de utilidad para nuestros pacientes.